Vamos a seguir con el debate. Tiene la palabra ahora el diputado Roy Cortina. Gracias, presidente. Debo serle sincero que con lo escuchado en la sesión pasada sobre el tema de las tarifas y este proyecto, creo que en el periodo de manifestaciones y con lo que he estado escuchando ahora, la verdad que nuestro bloque ha meditado mucho acerca de cómo votar. Escuchamos con atención muchos planteos y consideraciones que han hecho distintos bloques de la oposición. Son argumentos que insinúan o afirman que frente a la realidad del país, y esto era antes incluso de lo del anuncio del FMI, votarlo implicaba convalidar o ratificar el tarifazo o los tarifazos. Le digo sinceramente, no creo que no nos hayan hecho pensar acerca del sentido del voto, más allá de cuán importante puede ser o pueden ser estos dos votos. Pero la verdad es que las votaciones históricas del Partido Socialista en estos últimos 10, 12 años en el Congreso Nacional, cuando hemos tenido un bloque bastante numeroso y ahora que es un bloque pequeño, dan cuenta de que nosotros siempre hemos rechazado este tipo de políticas por convicciones ideológicas. Me refiero a la política de tarifazos, ¿no? Y además porque han demostrado las consecuencias que tiene para nuestro país y sobre todo para los sectores más desprotegidos de nuestro país. En esta legislatura, cuando se han tratado proyectos de estas características, de la misma manera hemos caracterizado la situación y actuado en consecuencia. Rechazamos en la actualidad la estrategia de esta secuencia de tarifazos que consideramos un tremendo castigo a los que peor lo están pasando en la Argentina, los sectores medios, sobre todo sectores medios y sectores medios bajos, y a los sectores populares. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que no tenemos que andar explicando cuál es nuestra posición conceptual, más allá de lo que se habló antes, que es interesante, acerca de la teoría y de la práctica, pero siempre tener claro conceptualmente es tan importante como la práctica. La práctica a veces viene y se va, y las ideas a veces permanecen. Entonces no tenemos que andar aclarando a nuestros votantes, a la opinión pública, al periodismo, lo que pensamos de la política actual económica del gobierno. Ahora bien, nosotros con esta votación en específica, que realmente es algo pequeñísimo frente a la crisis económica del país, a los anuncios, a la incertidumbre, a la angustia que tiene mucha gente hoy en la Argentina por lo que está pasando, nosotros queremos ser prácticos, ¿no? Está bien que se utilice este tema para hablar de las tarifas y de la crisis económica, yo también lo voy a hacer, de hecho lo estoy haciendo, pero yo quiero repasar algunas preguntas de sentido común, ¿no? Hay un gobierno que ya decidió el aumento de las tarifas. Tiene los medios legales para hacerlo, tiene legitimidad democrática, por lo menos de origen, para hacerlo. En la Argentina siempre hay que hablar de legitimidad democrática de origen y hay que legitimarla permanentemente.
¿Es una medida errada? Para nosotros seguro que sí. ¿Es una medida injusta? Por supuesto que sí. ¿Vamos a criticarla? Claro que sí. Ahora, si en el medio de esto, el oficialismo aquí en la ciudad presenta un proyecto para que dentro de este paquete de aumentos del que estamos en desacuerdo, se eliminen algunos impuestos que son de recaudación, o un impuesto que es de recaudación propia de la ciudad, y eso redunda en una rebaja de las tarifas de los usuarios, una rebaja irrisoria, es verdad, frente al bombardeo tarifario que ha habido, una rebaja insuficiente, pero una rebaja al fin. Yo me pregunto en términos prácticos, ¿por qué nosotros deberíamos votarlo en contra? ¿Por purismo ideológico? ¿Porque deberíamos exigirle a las empresas que lo absorban ellos? Sí, claro, hay que exigirle, nosotros estamos de acuerdo en que hay que exigirle, porque es viable hacerlo. Hay una decisión del macrismo de que debe hacer eso también para ser prácticos. No. Hay una correlación de fuerzas en un país donde un gobierno muy ligado al círculo rojo económico pueda convencer ese círculo rojo de pensar un poco en el país. Yo creo que el macrismo no lo quiere demasiado convencer, y si alguno tuviera intención de convencerlo, el círculo rojo económico no estaría de acuerdo. ¿Por qué? Porque históricamente han sido miserables para con el país. Entonces, uno tiene que mirar el resultado práctico, ¿no? Pongámonos como ejemplo más preciso para entender el tema de las tarifas. Las tarifas aumentaron 100 pesos y sobre ese aumento el gobierno propone una medida como esta para que en vez de 100 los usuarios paguen 95 o 96. La reducción es irrisoria, sí. ¿Se hace sobre la base de un aumento de 100? Sí. ¿Es un intento de reducir el malestar social? Sí. Ahora, ¿quién es uno para que por purismo ideológico le digamos a la gente, ¿saben qué? Entre pagar 95, 96 y 100, como el ajuste es terrible, no. Ahora que sigan con los 100, no hay diferencia, y para dejar un testimonio, no queremos que usted pague ni 95 ni 96, ni nada, y vamos a por todo. Yo, sinceramente, lo digo, no resiste la lógica, ¿no? Por eso vamos a votar a favor de esta iniciativa, aunque, mire, voy a dar un ejemplo incluso que estaba recordando. Hace un año y pico, el gobierno nacional intentó un cambio de la fórmula para calcular las jubilaciones, que a todas luces se supo que era un intento de recaudación hormiga y que los funcionarios responsables de proponerle esa idea al presidente no se percataron de que, aunque sea una rebaja mínima por jubilación, y eso iba a tener un impacto en el ahorro, claramente, la mayoría de los argentinos y el sistema político se iba a dar cuenta. Efectivamente, todo el mundo se dio cuenta, y ustedes recordarán, frente a los problemas de hoy, eso parece muy pequeño, ¿no? Pero en ese momento fue un escándalo, ¿no? Y el gobierno lo tuvo que retirar. En ese momento, muchos dijimos desde la oposición, qué vergüenza lo que está haciendo el gobierno, simbólicamente sacarle dinero de las paupérrimas jubilaciones que cobran, aunque sean 30 o 40 pesos, pero además, concreta y materialmente,
sacarle 30, 40 pesos a un jubilado, quizás no lo entiende un oligarca, quizás no lo entiende alguien que cobra mucho dinero, o no lo entiende un CEO, pero un jubilado, para un jubilado, sacarle 40 pesos es muy importante. Es una inmoralidad, pero aparte es importante. A nadie en ese momento se le ocurrió de decir, no, miren, jubilado, la verdad, que le saquen a ustedes 30, 40 pesos, es mejor agudizar las contradicciones y seguir denunciando que están cobrando jubilaciones de miseria. No, todo el mundo se movilizó en la opinión pública, en la calle, en todos lados, y el gobierno tuvo que dar marcha atrás. Porque así funciona la realidad práctica. Y eso no quiere decir que después seguimos pensando que los jubilados tienen que cobrar muchísimo más, como seguimos pensando que es injusto lo que está sucediendo con las tarifas en este momento en el país. Pero por eso, digamos, después que reflexionamos mucho con mi compañero de bloque, Arce, y con nuestro equipo, es que hemos decidido el sentido del voto de esta manera, por una cuestión absolutamente práctica, aunque coincido que es algo irrisorio y que frente al escalonamiento de complejidades y de problemas que tiene el país, no es nada. ¿Y saben por qué? Porque yo digo que esto es muy importante, ¿no? Es un voto práctico porque pasa la prueba de explicárselo a cualquier porteño, a cualquiera. De izquierda, de derecha, de centro, de arriba, de abajo, ¿no? Nosotros estamos en contra de esta política del gobierno, estamos en contra de los tarifazos, estamos en contra de la caracterización que hace el gobierno de la actual realidad nacional, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la verdad, preferimos que usted pague 96, no pague 100. ¿O usted quiere pagar 100? Bueno, si la mayoría de la gente con la que habláramos nos dijera, no están dadas las condiciones para que haya una nueva revolución de mayo, iremos por tierra todo esto y haya condiciones subjetivas, bueno, analizaríamos, pero yo creo que no es la situación que hoy hay en el país, ¿no? Entonces, este es el sentido de nuestro voto. Obviamente, si usted me permite, en 3 o 4 minutos, también quisiera decir que esta rebaja irrisoria obviamente se da en un contexto de una medida absolutamente injusta y errónea, que es esta política de tarifazos, ¿no? Nosotros somos conscientes del descalabro fiscal que representó el monto de las transferencias a las empresas de energía, que creció 120 veces en una década, y de la injusticia distributiva derivada de la forma en que se instrumentó en muchos casos. Esos subsidios tuvieron como principales destinatarios o beneficiarios a los grandes consumidores de energía y a las comodidades de las clases más altas. Perdón, diputado, cumplo en avisarle que le quedan 2 minutos, así es. El más evidente fue el del gas en red, donde el 32.7% de los subsidios fue a los 2 deciles más ricos de la población, cuando el más pobre apenas recibió el 8.6%. Quisiera decir algunas cuestiones técnicas más, quizás inserte parte del discurso, pero quiero terminar diciendo lo siguiente. Le digo sinceramente que creo que es un momento para dejar de hablar de herencias. Después de 35 años de democracia, siempre hay herencias y herederos. Y las macanas de los herederos se transforman en futuras herencias. Y este es el ciclo de la democracia argentina. El gobierno anterior también habló de una herencia que, con justa razón, muchas veces el gobierno anterior le explicaba: el descalabro de la década del 90, la crisis del 2001. Y los de la década del 90 hablaron de la herencia anterior, y este gobierno habla de la herencia anterior. Entonces, este ciclo no virtuoso, vicioso, hay que romperlo, porque ya lo del actual gobierno, que es el heredero, empieza a ser una herencia para el futuro también. Entonces, la necesidad, y con esto termino, de ordenar este caos económico tiene que ser parte de un acuerdo
que incluya la enorme mayoría de la dirigencia política. Lo que queda claro es que este recorte furioso, señor presidente, e indiscriminado, que ustedes lo autodenominan gradualista, no ha hecho otra cosa que cargar el peso de los desmanejos anteriores, pero también de los desmanejos de ustedes, sobre las espaldas de los sectores medios y las familias trabajadoras de nuestro país con resultados iguales o peores. Es hora de repensar eso antes que el país sufra consecuencias peores a las que estamos viviendo. Muchas gracias, señor presidente. Gracias a usted, diputado. Tiene la palabra el diputado Marcelo de Pierro.